Jueves 5 de diciembre. Estos son los titulares. Séptimo Rally Mudéjar Ciudad de Teruel. Los asturianos Alberto Ordóñez y Pablo Sánchez dominaron el rally. Campeonato de Aragón de Rallys. Toni Ariete y Noemí Garrido se llevan el campeonato. Copa de Aragón de Regularidad. Objetivo cumplido para Marino San José y Noelia San José. Regularidad Sport. Mariano Aso y Carlos Sanz se llevan la Copa de Sport. Supercopa de Aragón de Rallys para Adrián González y Noemí Garrido. Movida en la Fórmula 1. Tiempo Racing también en podcast. Esto es Tiempo Racing. Comenzamos. Hola, Tiempo de Rallys. Una temporada más, el automovilismo aragonés se toma un descanso hasta, previsiblemente, el mes de marzo. Un tiempo que necesita el nuevo equipo gestor de la FADA para poner en marcha sus planes y así ajustar el equipo. Y qué mejor que terminar la temporada con un rally puntuable para la Copa de España. El séptimo Rally Mudéjar Ciudad de Teruel lo ha sido, además, para los campeonatos y copas de Aragón y la Supercopa de Rallys y los campeonatos valencianos. Y todo eso hizo que tomaran la salida 40 equipos para completar los 113 kilómetros cronometrados que tenían por delante tras la disputa de 8 tramos. En la Scratch, los protagonistas, dos pilotos habituales de la Copa Nacional, con Alberto Ordóñez y su nuevo copiloto, Pablo Sánchez, grandes dominadores a los mandos de un Citroën C3 Rally 2, para acabar logrando su primer triunfo de la temporada. Por detrás quedó muy lejos el murciano Carlos Moreno, nuevo campeón de la Comunidad Valenciana, que estrenaba en tierras turolenses junto a Diego Fuentes un Toyota GR Yaris Rally 2 para sumar 6 minutos más que los vencedores. La tercera plaza de la Scratch fue para el equipo formado por los valencianos Toni Ariete y Noemí Garrido con su Hyundai i20N Rally 2, que llegaban a esta prueba como nuevos campeones de Aragón con solo 51 segundos de desventaja. Entre los aragoneses hubo escasa suerte para los aspirantes a ocupar las primeras plazas, ya que por diversas averías quedaban fuera 3 equipos que se estaban codeando entre los mejores. Los primeros en hacerlo fueron Eduardo Tortajada y Sergio Sebastián, que debido a una avería en la caja de cambios no pudieron salir al tercer tramo cronometrado, cuando ocupaban la tercera plaza Scratch y segundo entre los participantes en el trofeo aragonés por detrás de Toni Ariete. El siguiente en quedar fuera el equipo formado por Luis Bonillo y Tamara Biel, que estaban ocupando la quinta plaza provisional de la prueba tras los 3 primeros tramos cronometrados. Ya por la tarde, en el sexto tramo, los perjudicados fueron Ismael Pina y José Ángel Sanz, que también por avería en su Opel Manta GT tenían que decir adiós a la prueba, ocupando la quinta plaza provisional. Con todas estas ausencias, los grandes beneficiados fueron los zaragozanos David Planas y Eva María Valenzuela, que se colaron segundos entre los equipos aragoneses y quintos de la general, así terminando un buen año los mandos de su Renault Clio RS. Entre los integrantes del certamen aragonés, la tercera plaza fue para los locales Juan Manuel Rubio y Moisés Sánchez, con el Clio Sport, que por fin lograban terminar prueba en el año. Y finalizaban séptimos en la general entre los 18 equipos de velocidad que pudieron completar la carrera. Por clases, los vencedores entre los representantes del aragonés fueron Toni Ariete y Noemí Garrido en la 3, Juan Manuel Rubio y Moisés Sánchez en la 2, Jorge López y Jaime Checa en la 1 y Rodrigo Espés y Rubén Magallón entre los clásicos. En la categoría de regularidad Sport, la victoria se la adjudicaron los andaluces Jesús Luque y Mareluesa Villegas, por delante de los sorianos Aitor y Asier Llanos, y de los valencianos Manuel Álvarez e Ismael Lozano. Los únicos aragoneses, Víctor Cantín y José Manuel Traín, acabaron sextos. La Copa de Regularidad acabó con triunfo de Darío Muguruza y Leandro, mientras que entre los aragoneses se imponían Marino San José y Noelia San José. Finalizando cuartos de la general, con Alejandro Omis se situaban segundos, terceros fueron Alejandro Honorato y José María Roca. La próxima temporada, según nos decía el nuevo presidente de la FADA, hay buenas perspectivas para un campeonato con 5 rallies y 1 o 2 rallies sprint. Campeonatos y Copa de Rallys. Con este último rally termina el campeonato 2024 y sus trofeos asociados. En el absoluto, Toni Ariete y Noemí Garrido como campeones absolutos, al igual que en la clase 3.
En la clase 2 y en la Copa de Clásicos, el título es para Rodrigo Espes y Rubén Magallón. Por su parte, Sergio Reina y Jorge Carbonell se han adjudicado el certamen en la clase 1. En la modalidad de regularidad, la final se decidió en Teruel, con título para Marino San José y Noelia San José, gracias a su triunfo en la prueba, segundo cajón del podio para Josep Pla en pilotos y José María Roca en copis, y bronce para Alejandro Honorato en pilotos y Josep Sumaya en copilotos. Mariano Aso y Carlos Sanz, ausentes en esta cita, ya tenían asegurada la primera plaza antes de la última prueba en regularidad Sport. Nada pudieron hacer Víctor Cantín y José Manuel Traí a pesar de su victoria en Teruel. En escuderías el campeonato se lo lleva el Osca Motor Club, seguido de los zaragozanos Survival Aragón y Automóvil Club Zaragoza, que cerraba el podio. Supercopa de Rallys. Ya sabéis, esa que une varios rallies de tierra y varios de asfalto. En cuanto a los pilotos, y a pesar de haber empezado la temporada abandonando en el Bajo Aragón, Adrián González se recuperaba y obtenía la Supercopa de Rallys, aún no habiendo ganado ninguna, lo que demuestra la máxima de automovilismo, que es la regularidad. A escasos 5 puntos, el todoterreno Alberto Martínez, con una victoria en tierras de Pinseque, se hace con el segundo cajón, y Miguel García Jarque, con sus 2 abandonos, solo puede terminar tercero. En copilotos, dominio mujer y motor. Noemí Garrido, con 2 victorias y 2 segundos, se hace con la Supercopa. Pilar Benagués, con victoria en Pinseque, queda segunda, y Ricardo Edo cierra el cajón de esta modalidad que busca el equipo más completo. Fórmula 1. También a punto de terminar la temporada dominada por Verstappen por 4º año, y que parece ser que 2025 le ponen otro compañero. Los mentideros de Fórmula 1 dan por hecho que a Checo le dan puerta, a pesar del contrato firmado. Ya lo colocarán de guardia de puertas o de algo. Helmut Marko fue un magnífico piloto, pero sin casco parece que el cerebro no le va igual de bien. Red Bull Racing hizo el peor fichaje de su historia con este asesor, quien recomienda poner en su asiento al británico Liam Lawson, y quien ha bajado y subido pilotos como si fueran fichas de casino. Carlitos Leclerc sigue llorando y sonándose los mocos. Es sabido que Ferrari tiene en Mónaco su segunda mejor venta, y naturalmente el piloto monegasco ha estado protegido siempre a costa de un Carlos Sainz, quien al final también le van a enseñar la puerta, seguramente a este último gran premio ni lo dejan ir. Las radios de Carlitos Leclerc en Las Vegas y la posición firme de Carlos Sainz demuestran que en Fórmula 1 no siempre los mejores tienen los mejores coches. Sainz se va a un renacido equipo Williams con más dinero y que promete mejoras y motor Mercedes en 2026, y además con 2 años de contrato. El año que viene llorará más aún el Carlitos con Hamilton en el box de al lado, y a otro que lo dejan sin casco para la última carrera del año. El próximo domingo es de Alex Albon de Alpine. Los mentideros dicen que podría estar trabajando para su nueva escudería 2025, que es Williams, en plan espía, lo dicho. Mezclado, no agitado. Una movida. En fin, buena gente. Hemos pensado que para los que no os apetece verme el careto cada jueves, pero queréis saber cómo están los temas, Tiempo Racing también lo colgaremos en podcast. Y así podéis escucharlo mientras hacéis cualquier otra cosa que os dé la gana hacer. El jueves que viene no habrá Tiempo Racing. Nos vemos el día 19, ya sabéis. Conducid con cuidado, sobre todo de los demás, y un abrazo largo.